Hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando uno recorre Sogamoso. No importa si vienes de Nopsa o si vas subiendo hacia Morcá o si estás en cualquier lugar de la ciudad y observas las montañas. Hay una sensación de firmeza. Las montañas permanecen allí, porque mira, han pasado generaciones, gobiernos, triunfos, incluso tragedias. Nosotros cambiamos, ya no están nuestros abuelos, padres, ya vienen otras generaciones, pero las montañas siempre se mantienen en su lugar, siempre están ahí. Pero oye, aún esas montañas, por imponentes que parezcan, por firmes que parezcan, un día desaparecerán. Sí, la Biblia dice que los cielos y las tierras pasarán, porque todo lo que hoy pareciera que permanece va a tener un final. Entonces, pues obvio, surge una pregunta inevitable. ¿Hay algo que no cambie? Porque es que, mira, vivimos en un mundo donde todo parece inestable. Cambian las noticias de un día para otro, cambia la economía, cambian los gobiernos, estamos en un proceso así, cambian las relaciones entre las personas e incluso cambia nuestro propio corazón. Muchas personas viven con la sensación de que como que no tienen dónde afirmarse. Y sabes, eso mismo era lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en el día de Pentecostés. Recuerda, si nos has estado acompañando en estos últimos episodios, la ciudad está llena de incertidumbre. Hay una multitud de personas que acaban de ver y escuchar cosas que no tienen una explicación y necesitaban una respuesta segura, no una opinión cualquiera. Por eso Pedro se pone de pie y no ofrece una filosofía, tampoco ofrece una emoción y mucho menos ofrece una nueva religión. No, Pedro les presenta a una persona, a Jesucristo, el único fundamento que jamás podrá ser removido. Porque mira, Cristo venció la muerte y cuando vemos que Cristo venció la muerte, hay certeza en Él. Y esa es la fe que satisface. Fe que satisface. Mira, esta certeza de la que te hablo no es una idea bonita, ni tampoco es una frase inspiradora, no. Hoy la Biblia nos mostrará y sabremos qué fue lo que descubrió Pedro para ponerse de pie con valentía. ¿Qué fue lo que transformó a un hombre que apenas hace unas semanas atrás había huido por miedo? Pedro va a dejar de hablar de los acontecimientos de Pentecostés, sí, de esas cosas extraordinarias, porque él va a dirigir su atención hacia una sola persona, porque es que el cristianismo no es una experiencia, el cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una iglesia, el cristianismo es el mismo Cristo. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy en los próximos versículos. Claro que sí. Y hoy vamos a ir a un texto maravilloso. Y el título que le he puesto a este tema de hoy es ¿Quién manda? Jesús sigue reinando hoy. Y para eso vamos a ir a un texto espectacular. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Entonces vamos de una vez a esta preciosa Biblia. Amado Señor, guíanos por tu Espíritu Santo al abrir estas escrituras que no son solo papel y letras escritas con tinta. Eres tú mismo revelándote y alimentándonos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos de una vez a los versículos 22 al 24 que dicen así. Pueblo de Israel, es lo que comienza diciendo Pedro. Escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz
y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¡Wow! Mira qué impresionante. Pedro comienza hablando de Jesús. Pedro no comienza hablando de una doctrina. Pedro no comienza hablando de algo diferente. No, de Jesús. Habla de alguien que muchos de ellos habían visto caminar por Jerusalén. Y les recuerda que Jesús no hizo milagros y maravillas para impresionarlos a los demás, para que las personas dijeran, ¡wow! ¡Qué milagrero tan poderoso! No, sino que esas señales apuntaban a la identidad del mismo Jesús. ¿Quién era él? Pero aún viendo todo esto, ¿qué hicieron? Decidieron rechazarlo y decidieron entregarlo a los gentiles para ser crucificado. Pero ¿sabes? Aquí viene la noticia impresionante. La crucifixión estaba bajo el control de Dios, porque aunque eso parecía la mayor derrota, ver a Jesús en la cruz, Dios la convirtió en el centro de su plan de salvación. Por eso, cuando tú pienses, cuando pensamos que Dios perdió el control porque estamos pasando por momentos difíciles o porque tus planes se derrumbaron, te invito a que pienses que si Dios convirtió el momento más oscuro en la mejor noticia, pues mira, Dios, la cruz nos demuestra que Dios sigue gobernando incluso cuando todo parece perdido, cuando tú crees que ya no hay nada que hacer. No siempre comprendemos los caminos de Dios, pero sabes, siempre podremos confiar en su carácter. Y Pedro termina aquí con una verdad que cambia la historia. En el versículo 24 dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Imagínate, la muerte creyó ganar, pero estaba equivocado. Y entonces aquí es donde vemos que si Jesús realmente resucitó, entonces la pregunta no es si Jesús fue un buen hombre, si fue un gran hombre, no. La pregunta real que nos tenemos que hacer es, ¿quién es este hombre al que la muerte no pudo retener? Y Pedro responderá acá, que es lo que vamos a ver, que siglos antes Dios ya había anunciado que el Mesías vencería la tumba. Vamos a los versículos 25 al 31, que aunque nos hablan del Antiguo Testamento, mira lo impresionante que Dios ya había dicho. Versículos 25 al 31 dice así: el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás, si escuchas, mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto, continúa Pedro. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Mira. Rápidamente, Pedro lo que hace es llevar a toda esta multitud que lo está escuchando al Salmo 16, no para mostrar que, miren cómo sé de Biblia. Claro que no, eso no era la intención de Pedro, no, sino que Dios ya había anunciado todo esto. Pedro explica que David no estaba hablando de sí mismo, obviamente que no, él lo dice, que incluso ahí está la tumba entre ellos. David murió y su cuerpo se corrompió. Entonces David estaba hablando era de Cristo. Siglos antes Dios ya había dicho que
vencería la muerte. Por eso la resurrección de Jesús no fue una sorpresa para Dios ni para nadie que conociera las Escrituras. Fue el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios. Por eso, oye, Sogamoso, escucha, estamos ante un Salvador que no improvisa nada. Tomó por sorpresa al Padre, ni siquiera la traición de Judas, ni el juicio injusto que tuvo Jesús, ni la cruz, ni el sepulcro, no. Todo estaba bajo su soberanía. Por eso, cuando Dios hace una promesa, el tiempo no la debilita. No pensemos que, pero es que eso lo dijo Dios hace tanto tiempo, eso ya no se va a cumplir. No, el tiempo no la va a debilitar. Así como cumplió con Cristo, con Jesús, llevándolo a la cruz del Calvario para morir y resucitar, para salvar a sus hijos. Claro que sí. Por eso, oye, Sogamoso, cuando abrimos la Biblia, no buscamos solamente principios para vivir mejor. Esto no es un manual de convivencia, claro que no. Buscamos intimidad con Cristo, porque es que la Biblia no es solamente un libro más, es Cristo mismo encontrándose contigo. Cuando abres la Biblia, Cristo se está encontrando contigo. Por eso, ten mucho cuidado, porque puedes leer la Biblia por años y puedes quedarte solamente con las historias hermosas, con los personajes que encontramos aquí, impresionantes, incluso con lecciones de ética y moral. Pero mira, la Biblia no fue escrita para alimentar nuestro conocimiento racional, intelectual, no, fue escrita para llevarnos a conocer y deleitarnos en Cristo. Y ahora vamos a ver cómo Pedro va a dejar de hablar de la profecía que fue escrita siglos atrás y va a hablar no como un lector de la Biblia, no como alguien que sabe mucho de las Escrituras, sino como un testigo. Es como si Pedro estuviera diciendo, no solo lo anunciaron los profetas, nosotros también lo vimos. Y vamos a ir a los versículos 32 al 35, que dice así: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¡Wow! Mira, Pedro deja de citar las Escrituras por un momentico y hace una declaración que cambia toda la historia. Y está en el versículo 32. Vamos a leerla nuevamente. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Mira, Pablo no está hablando como un estudiante de un instituto bíblico o de un seminario, no, habla como alguien transformado por ver al Cristo resucitado, porque es que la resurrección ya no era una teoría, ya no era un anuncio, era una realidad. Y lo que está diciendo Pedro es, Jesús no permanece en una tumba, Jesús está vivo. Por eso, Sogamoso, esta verdad nos cambia completamente. No estamos siguiendo el legado de un gran hombre, no admiramos las enseñanzas de un gran maestro, no, habitamos en un Salvador vivo. Por eso, cuando nosotros oramos, no estamos por ahí lanzando palabras al vacío, al viento, claro que no. Cuando adoramos, no estamos recordando únicamente una historia muy bonita que encontramos en la Biblia, no. Nuestra comunión es con Cristo vivo. Mira, el cristianismo no se sostiene sobre un recuerdo de Jesús, sobre recordar historias, no, sino sobre su presencia viva hoy en ti, hoy en la iglesia, hoy en todos los creyentes de Sogamoso. Pedro dice que Jesús fue exaltado
y fue llevado a la derecha del Padre, y que desde allí derramó el Espíritu Santo. Lo que la multitud allá en Jerusalén estaba viendo en Pentecostés tenía una explicación sencilla. Ese Espíritu Santo que había sido derramado, ese ruido de viento recio, esas lenguas de fuego que bajaron, tenía una explicación. Cristo ya había sido coronado. Lo que demuestra ese evento de Pentecostés es que Jesús reina ya desde ese momento y reina hoy. Y esta verdad que encontramos en la Biblia nos da un gran descanso, porque claro, hay noticias que nosotros vemos día a día y que nos preocupan cuando abrimos 7 días, cuando vamos a Facebook y encontramos esas noticias que son difíciles, cuando tenemos situaciones familiares que nos afectan, cuando tenemos que tomar decisiones que a veces son tan difíciles de tomar, pero ninguna de esas cosas ha sacado a Cristo de su trono. No importa las situaciones que nos rodeen, Cristo sigue en el trono y Él sigue gobernando y Él sigue edificando su iglesia. Y además, Él sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento con amor, con sus brazos extendidos, porque Él sigue sosteniendo a los que confían en Él. Por eso, nuestra esperanza nunca depende de las circunstancias. Claro que no. Nuestra esperanza tiene un rey. Y ese rey simplemente y genialmente es Cristo. Por eso, Pedro termina citando el Salmo 110, que está en la segunda parte del versículo 34 y en el 35, que te lo voy a recordar. Dice: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Mira, Jesús no solo venció la muerte, Jesús fue exaltado como Señor. Jesús no espera ser rey algún día, llegar al lugar de reinado. No, Jesús reina hoy. Por eso Dios ahora nos está, a través de este texto, haciendo una pregunta que va para ti, una pregunta que va para mí. Si Cristo es el rey del universo, ¿es también el rey de tu vida? ¿Es también el rey de mi vida? Porque mira, tú y yo podemos admirar a Jesús, hablar bien de Jesús, incluso asistir a una reunión de iglesia, pero seguir gobernando nuestra propia vida. Tú tu vida y yo gobierno mi vida a nuestra manera. Lo que está demostrando Pedro, lo que está mostrando Pedro es que Jesús murió, pero que también resucitó, pero que también fue exaltado. Y ahora va a decir la verdad más sublime de todo su discurso, en este último versículo 36, que dice así: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y aquí Pedro no deja ni un pequeño espacio para la duda. Jesús no fue un profeta más, no. Jesús no fue solamente un hombre bueno, no. No fue solamente un hacedor de milagros, claro que no. Dios lo ha declarado Señor y Mesías. Por eso, atención Sogamoso, atención Boyacá, Colombia, el mundo. La pregunta más importante de la vida no es ¿quién dice el otro que es Jesús? ¿Qué dice aquel grupo que es Jesús? No, mira, la pregunta más importante es personal, que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Quién es Jesús para mí? Porque allá en Jerusalén, cada persona que escuchaba a Pedro ya no solamente podía seguir a Cristo como un espectador, como alguien que quiere escuchar historias bonitas, como alguien que quiere hablar de alguien que quedó en el pasado. No, tenía que tomar una decisión. Esas personas allá en Jerusalén tenían que tomar una decisión. Y hoy aquí, en la provincia de Sogamuxi, donde tú
posiblemente estás o donde me veas, no importa, debes tomar una decisión. No basta con creer que Jesús existió, no basta con admirar sus enseñanzas, no basta con decir que somos creyentes, como lo decimos muchas veces, no. La verdadera fe reconoce a Jesús como Salvador, claro que sí, pero como Señor, como Rey de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. La fe que salva no solamente recibe un perdón, que nos fascina recibir el perdón, ese perdón de Cristo, esa fe que salva también se rinde al gobierno de Cristo. Por eso, ahora quisiera terminar haciéndote una pregunta. No me la vas a responder a mí, la vas a responder delante de Dios. La pregunta es simple: ¿quién gobierna realmente tu vida? Porque mira, todos servimos a alguien o algo nos gobierna, sí. Algunos viven gobernados por el miedo, otros por el dinero, otros por la aprobación de las personas, otros viven gobernados por el deseo, la ansia de éxito, otros por sus propios deseos. Pero Pedro nos recuerda que solo hay un rey digno de ocupar el trono de nuestra vida, el trono de nuestro ser, como lo decimos, el trono de nuestro corazón. Y ese rey es Jesucristo. Por eso, escucha, Sogamoso, la buena noticia del Evangelio. Cuando Cristo gobierna una vida, no la esclaviza, no, la libera. Mira, cuando Cristo gobierna una vida no le quita el gozo, al contrario, le da un gozo que este mundo jamás podrá ofrecer, y tampoco le roba la esperanza, como por ahí dicen algunos, no, al contrario, Cristo se convierte en su esperanza. Por eso el cristianismo no consiste simplemente en cambiar algunas costumbres, ¿sí? O cambiar de peinado, o cambiar de ropa, claro que no. Consiste en habitar en un rey que gobierna y tiene ese primer lugar para nosotros, porque Él es todo para nosotros. Y cuando Él ocupa ese lugar, todo lo demás, ¿sabes? Comienza como a perder esa importancia que le dimos y comienza a encontrar su verdadero orden. Por eso, ahora te voy a invitar a algo muy importante. Si tú puedes, allá donde tú estás, al otro lado de esta pantalla, al otro lado de este celular o de esta tableta o de ese computador donde tú estás, no importa si estás sentado de pronto aquí en Sogamoso, allí en una banca, en el centro comercial Iwoca, esperando a alguien, simplemente pues allí recuéstate contra la columna que está al lado de la silla, o de pronto estás aquí en el barrio Sogamusi, en tu casa, o estás en otra ciudad de Boyacá o del mundo, no importa dónde estás. El mismo Señor que habló por Pedro estas palabras en Jerusalén, ese mismo te está llamando hoy. Y vamos a hablar con Él, vamos a responderle a Él con esta oración. Vas a reconocer ese señorío de Cristo. Señor, aquí estamos delante de Jesús y hoy, Señor, reconocemos que tú eres el único verdadero Rey. Díselo, dile, tú eres mi Rey. Dilo allá con tus palabras. Perdóname por las veces que he querido dirigir mi vida sin ti. Hoy me rindo nuevamente a ti. Toda mi vida está rendida a tu autoridad. Y te damos gracias, Señor, porque Cristo vive y reina. Dile, gracias, Señor, porque mi esperanza no depende de las circunstancias, porque sé que tú venciste a la muerte y estás sentado en el trono y nada se escapa de tu control, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos corazones obedientes. Por eso tú allí y yo acá le podemos decir, forma, Señor, en mi corazón algo que simplemente seas tú mismo. Que no solamente escuche tu palabra, sino que la obedezca con alegría. Enséñame a confiar en ti cada día más. Y, Señor, hoy presentamos esta ciudad, esta preciosa ciudad. Los que estaban aquí en Sogamoso, presenten a Sogamoso. Y tú, el que estás en otra ciudad, presenta tu ciudad y dile, derrama tu gracia sobre esta ciudad. Levanta familias transformadas por el Evangelio, jóvenes apasionados por Cristo y una iglesia, un pueblo tuyo que refleje tu amor, tu verdad y tu santidad. Que muchas personas descubran
que solo tú eres el Rey que puede satisfacer el corazón. Amén. ¡Wow! ¡Qué tiempo precioso el que el Señor nos regaló hoy! Te agradezco por acompañarme estos minutos, y si este mensaje que trajo el Señor fortaleció tu fe, te invito a que seas parte de nuestra comunidad virtual. Allí en la descripción encuentras un enlace para que le des clic y te puedas unir a nuestro grupo virtual. Allí estamos iniciando un caminar juntos, y allí estaremos estudiando la Biblia y estaremos orando unos por otros mientras Dios va formando una preciosa familia espiritual. Y sabes, en nuestro próximo encuentro vamos a ver la reacción de la multitud después de escuchar estas palabras de Pedro, y vamos a descubrir que cuando el Espíritu Santo usa la palabra para revelar la gloria de Cristo, el corazón no puede permanecer igual. Vamos a ir a Hechos 2, del 37 al 41, y allí vamos a revisar qué debemos hacer. Es una pregunta que hacen ellos. ¿Qué debemos hacer cuando el Evangelio atraviesa el corazón? Por eso nos vamos a encontrar en ese próximo episodio, y mientras tanto, recuerda, la fe que satisface no se explica, se experimenta.